Bueno, yo nací en San Miguel de Tucumán, soy tucumana, este, hace mucho tiempo. En el año 46, imagínate, tengo 78 años. Y bueno, lindo, la verdad que tengo un lindo recuerdo de mi infancia, porque vivía rodeada en un pequeño círculo de gente que se dedicaba al arte. Entonces, el arte, la música, el teatro, la danza, fue parte de... Gracias. No pensé que le iba a necesitar el agua. Bueno, y como te digo, un grupo humano que me contuvo bastante, nos contuvo a todos los tres hermanos que somos, y de alguna manera ya decidió nuestro rumbo, pero digamos, era un ambiente contenido y un ambiente en donde yo me sentía protegida de alguna forma, así que los primeros años de mi vida en la danza, que empezaron en el Tucumán, a mis 14 años rápidamente estuve bailando ahí, haciendo papeles interesantes como bailarina clásica, a pesar de que no tenía la técnica necesaria, pero en las provincias, viste, esas normal, no hay los profesores que existen acá. Debe ser ese el motivo por el cual terminé viniendo a Buenos Aires y concursando para estudiar en el Teatro Colón. Decir que me sentía privilegiada en esa época y desde el punto de vista artístico, profesional, digamos, más que profesional, artístico en esos momentos, eh, me sentía segura. En otros aspectos, para nada, realmente fue muy doloroso de llegar a... Me tomaron en la escuela de danza del Teatro Colón, pero fue bastante doloroso ver, porque realmente no me amoldaba a las características de las personalidades de los alumnos de ahí. La competencia era feroz, yo tenía 16 años y estaba sola, sin la familia, mi vieja se había quedado en Tucumán con mis hermanos, yo había venido sola, estaba en la casa de una tía por Núñez, así que era muy difícil, muy claro. difícil y muy dramático. Me costó muchísimo adaptarme, además tenía profesoras muy exigentes que para bailar en el Teatro Colón necesitas una figura específica, un peso específico, eh, y eso realmente me llevó a mí a esa edad a hacer tonterías como dejar de comer, por ejemplo, bailando. Eso me trajo problemas físicos en realidad, ya desde muy chica. Todo mi sistema hormonal, perdí la vista por hacer dietas feroces, es decir, digamos que el cambio fue bastante fuerte. ¿Cuándo tomás la decisión de decir, bueno, me voy a Buenos Aires a seguir este sueño? ¿O por qué? ¿De dónde cae esa idea, digamos? Fue un poco de afuera, tuve muchísima suerte, como te digo, porque yo en Tucumán estaba en el Teatro San Martín y en la compañía del teatro y llegó un coreógrafo que me dijo, eso va a ser Petrushka. Entonces me hizo bailar y fue alguien de gobierno a ver las funciones, le gustó lo que hice, me dieron una beca y caí en el Teatro Colón. En realidad tuve una suerte loca visto desde afuera, ¿no? Pero vivirlo no fue tan fácil, fue muy complicado, como te digo, realmente. Y cuando estás solo y a los 16 años uno no es lo mismo que tener 26, digamos. Mi madre me apoyaba totalmente porque además ella tenía una cosa de progreso, así, qué sé yo, no sé.
Y mis hermanos, todos se terminaron viniendo, pero 2 años después. Compró un departamento y nos quedamos en Buenos Aires. Pero realmente el aprendizaje, el estar acá en Buenos Aires fue todo un cambio en la mente, porque de pasar de tener amigos en la provincia, pasás a un lugar en Buenos Aires en donde si uno quiere puede volverse totalmente anónimo porque te escondes en medio de la gente en realidad. En realidad tengo la impresión de que uno llega acá y es como ponerse una especie de vestido, de coraza, de nada me va a hacer daño, porque no voy a poner la parte emocional en el asunto. Yo voy, hago mi trabajo y mi proyecto y salgo hacia adelante. Tengo esa impresión. Ahora no lo veo de esa manera, por supuesto. Después de tantos años me doy cuenta que lo más importante no estaba incluido en el tema, la parte afectiva en realidad. Vine a vivir a la casa de una tía que vivía en Núñez. Difícil la convivencia porque tengo primas y con ellas convivía, pero bueno, ellas hacían una vida completamente distinta a la mía y a esa edad, qué sé yo, era un poco complicado saber encajar de alguna manera. Muchos, ya están, te imaginas, tengo 78, así que más de 60. Claro, ya viviste más años, obviamente, Ahora acá. ya soy una porteña y no soy porteña todavía, pero bueno, me terminé aporteñando porque me terminó gustando ese cobijo de acá no, nadie me conoce. Uno se da cuenta y lo sufre bastante, te digo, yo me acuerdo de esa época, fue una época de muchísimo aprendizaje, mis 16 años, porque la cabeza se me dio vuelta verdaderamente, tuve que adaptarme rápidamente, así como perdí muchas cosas físicamente, como te digo, y bueno, gané otras en realidad, gané otras, digamos, no es fácil realmente encajar en una ciudad grande. Decías al principio que en tu casa había mucho arte de chica, o sea, ¿por qué? ¿Tus viejos, tu familia? Sí, porque mi papá era músico. Lo trajeron de Europa, vino a Tucumán contratado y fundó la Escuela de Música en la universidad, la Escuela de Música en la provincia, era pianista, pero terminó siendo el director, fundó la Orquesta Sinfónica, en realidad eso era mi viejo, era músico. La tuvo de alumna mi mamá, que era pianista, así que en realidad era la música en mi casa. Era algo de lo que se hablaba realmente, al menos en mi familia. No sé si en toda la familia, cómo, pero en mi familia era algo de lo que se hablaba, de la posibilidad de evolucionar, porque decían que en Tucumán no había las orquestas ni nada, y en Buenos Aires había todo y había que hacerlo acá. Era como una especie de mandato familiar. No sé, probablemente por la historia mía, porque, digamos, por lo que te conté de los padres artistas, pero bueno, es lo que me tocó, verdaderamente, no sé, no disfruté, la primera parte de mi vida me costó mucho disfrutar Buenos Aires. Empecé a disfrutar después que entré a la compañía del Teatro San Martín, que era una compañía de danza contemporánea dirigida por Oscar Araez en los años fines de los 60, con los cuales hicimos una gira, estuvimos bailando en Europa, en España, en Francia, en Inglaterra. Así que eso fue muy lindo. Después de eso, recién, cuando llegué de nuevo a Buenos Aires, empecé a disfrutar Buenos Aires.
Tenía compañeras que eran de otros lugares, pero digamos que las que más rápido entraron, al final terminaron entrando en la compañía bailando dentro del teatro. Yo no llegué a bailar dentro del Teatro Colón como bailarina clásica, yo solamente bailé en el Teatro Argentino de La Plata. Y las que entraban en general era gente que se sentía más pisando tierra, esta es mi casa, esta es mi ciudad. Con más seguridad. Más seguridad. Por decirlo de alguna manera profesional, la técnica de la danza mejoraba muchísimo. Entonces estar en una compañía me enseñó, pero también odiaba ser parte de una compañía. Realmente mi carácter no fue muy simple. Así que tenía muchísimas contradicciones, ¿me entendés? Después, a los 60, que empecé de nuevo a los 60, de nuevo a bailar, dije, a ver, ¿sos capaz de nuevo? Me puse a prueba sola, a ver si podía recordar, si era capaz de inventar o dejarme llevar por la música. Y de pronto, de tanto practicar en ese lugar, un día, ¡epa! Lo grabé y dije, a ver qué fue. No podía creer lo que había grabado. Entonces me dije, sigamos por ahí. Vos me preguntabas hace un ratito si me gustaba, y sí, yo creo que la danza para mí, la expresión es algo esencial, sobre todo en este momento de la vida, realmente, porque las cosas que tenías que hacer ya las hice, así que fue un shock, es un shock para uno que viene, un provinciano, llegar a Buenos Aires, ver, qué sé yo, desde el Obelisco y todas esas zonas hermosas que tiene, qué sé yo. Muy fuerte y bueno, pero bueno, acá estamos. Además, no había terminado el secundario tampoco y como estaba viviendo en Buenos Aires, tuve que hacer libre el cuarto y el quinto año. Así que mientras a la mañana estudiaba en el Colón, volvía a Núñez y a la casa de mi tía, y a la noche me sentaba a estudiar para rendir materia. O sea, tal cual, es una época que uno... Yo ya creo haberla superado, porque cuando estuve esta vuelta en Tucumán me di cuenta que no sentía las mismas cosas, pero es lo que vos dijiste, digamos, que no sabías si dónde estás, allá o acá. Yo estuve recién... Es decir, nos pasa a todos, a Mati también le pasa, pero en este momento, digamos, como estoy muy grande y aprendí a meditar, además de bailar, meditar, hacer un poco de yoga y todo ese tipo de cosas, ya no me importa demasiado el entorno externo. Digamos, si estoy en Tucumán o en Buenos Aires, me siento bastante parecido en realidad. Puedo estar dentro mío más tranquilo. En realidad extrañaba mis afectos, verdaderamente. El primer año fue durísimo porque mis dos hermanos y mi vieja se quedaron allá. Pero luego eso fue lo más duro para mí. No sé por qué era tan apegada con los afectos. No, bueno, pero eras muy chica. Era muy chica, 16, sí. Pero bueno, luego eso se arregló, por suerte, porque nos vinimos todas acá. Mira, volví a Tucumán ahora este año en el mes de marzo, pero por otras razones, porque tengo un hermano que vive allá todavía. La familia la tengo allá todavía, de mi hermano. Así que sí, vuelvo de vez en cuando, pero tampoco, ya no me adapto tampoco a Tucumán. Es realmente difícil, además, porque a veces los deseos que uno tiene, no se sabe si son deseos propios o deseos de la familia. Por ejemplo, uno de mis hermanos que llegó acá, es violonchelista,
entró primero a la Sinfónica Nacional, el menor que yo, pero al final entró en la Alianza Francesa, se consiguió una beca y ahora hace 30, 40 años que está viviendo en Basilea, Suiza. Imagínate, nunca volvió. Conocer a mi hermano de nuevo es como conocernos a los tres de nuevo, porque tengo el otro hermano en Tucumán todavía. Y son los tres, después de 50 años te das cuenta que las vivencias, por más hermanos que seamos, de gente que ha vivido en tres países tan diferentes, digamos, en tres lugares, Basilea, Buenos Aires y Tucumán, nada que ver. Yo ahora, obviamente, por suerte, como te decía, uno puede hacerse su pequeño habitáculo y aislarse del mundo, y sobre todo después de haber vivido toda la existencia, porque yo empecé bailando, obviamente estudié danza, empecé bailando, empecé en el Teatro Argentino de La Plata bailando, después pasé al Teatro San Martín, estuve con la compañía de Araiz bailando, después que terminé el Teatro Colón, todo eso, un rato, después me enamoré, aparecieron los hijos, se acabó la carrera. Claro. A otra historia. ¿A qué edad tuviste, o sea, tu primer hija sería, no? Florencia nació cuando yo tenía 28. Claro, era joven. Era joven, era joven. ¿Y ahí dejaste, o sea, la carrera del todo o por un tiempo? La terminé, empecé por un tiempo, pero al final terminé dejando la carrera. Lo que pasa es que lo que había aprendido me sirvió para entrar como docente en un instituto de teatro. Y entré a un instituto de teatro donde estuve como docente de técnicas corporales para los actores durante casi 30 años, hasta que me jubilé hace unos pocos años atrás. Me quedó como una cosita así, ¿viste? Porque cuando se fueron, se casaron, se hicieron sus vidas, dije, ¿yo qué hago con mi vida en este momento? Así que dije, vamos a ver por dónde empezamos. Empecé reparando mis problemas de cadera, porque ya hace unos cuantos años, en el 2009, estuve con artrosis en la cadera, que mejoró bastante, así que me tuvieron que reemplazar la cadera, tengo una prótesis en la cadera, pero me dije, esto a mí no me va a matar, estoy todavía viva, voy a tratar de ver de qué manera recupero, por decirlo entre comillas, recupero, porque los años no se recuperan. Pero sí se puede recuperar el entrenamiento si uno sabe cómo hacerlo. Y entonces me dediqué a relajarme y a volver a hacer fuerza, como cuando bailaba, hasta que lentamente empecé de nuevo. Vos naciste en un pueblo, y ¿cómo fue que tus hijos nazcan en una ciudad, por ejemplo? Fue un desafío, pero ya estaba instalada y por suerte tenía un departamentito, así que mi madre estaba y me ayudó muchísimo, porque me terminé separando muy rápido. Así que fue difícil tener a los hijos acá, pero fue un hermoso desafío, porque la verdad es que creo que es una de las cosas que más feliz me hizo en la vida, tener hijos. Más allá del esfuerzo y las frustraciones que pasé, porque uno siempre pasa frustraciones, por lo que deseas y por lo que no sale, es decir, por las fantasías que tenés sobre cómo tienen que ser las cosas y cómo resultan en realidad, que nada que ver. Pero bueno, al fin y al cabo ya está hecho y están acá, y eso me produce una gran satisfacción, saber que tengo familia. Montañas de Tucumán, Tafí del Valle, qué sé yo, San Javier, son lugares bellos. La naturaleza. La naturaleza que no hay en Buenos Aires. Buenos Aires es una ciudad bastante bajita, no tiene montañas, hay que salir un poco, en las afueras hay, por supuesto. Eso extraño de Tucumán, extraño muchísimo la montaña, extraño escuchar hablar en tucumano, también extraño un poco.
Las tucumanas eran especiales, esas son las cosas. Mi mami era muy de cocinar, a pesar de que era pianista, digamos que nos le gustaba cocinar, aprendí mucho de ella, eso. Pero otras costumbres trasladadas acá, no sé. El tema de la adaptarme fue lo más fuerte, en realidad. En el último viaje me di cuenta que es increíble cómo condiciona la conducta de una masa humana el lenguaje, de verdad. El lenguaje, no tanto lo que se dice, sino cómo se lo dice, ¿no? Eso me doy cuenta que condiciona incluso te lleva a un estado emocional del cual uno dice, ahora entiendo por qué caía en esas cosas, era simplemente por cómo me expresaba. Claro. Son derrotistas en algún lugar, es derrotista, perdón, la manera de hablar de a veces de los tucumanos, porque todo es muy terrible, todo es terriblemente dramático, siempre las cosas salen. En cambio, por ejemplo, los catamarqueños son más condescendientes, son más tranquilos, hablan cantando. Cada provincia es absolutamente diferente. Santiago del Estero, por ejemplo, las heces parece que hubiesen venido no sé de dónde, porque realmente son muy finos hablando, ¿sabes? Y bueno, Córdoba, obviamente el acento de los cordobeses. Entre Ríos no la tengo tan clara. La manera bastante más abierta de expresarse del porteño tiene al menos un lenguaje mucho más amplio, al menos que el mío, que venía de Tucumán, en donde en mi casa se hablaba de música y se practicaba música, pero la charla se practicaba mucho menos que la música. Así que fue todo un aprendizaje, verdaderamente aprendí el lenguaje lo aprendí a usar acá en Buenos Aires. Antes era bastante muda, nada fácil fue. ¿Buenos Aires te cambió? ¿Crees que la ciudad te modificó en algo? Sí, a vos? me volvió más segura, Antonella. Me siento, digamos que, más segura en el sentido de, bueno, puedo expresar lo que quiero, el lenguaje me sale más fluido. Antes me costaba mucho expresar mis emociones y sigue me cuesta todavía, por eso utilizo también la danza y la música, que me sirve para sacar cosas que de otra manera es casi imposible sacarme. Con los años que tengo encima me doy cuenta que lo único valedero es poder, como vos dijiste recién, expresar lo que viene del corazón. Y no es fácil expresar lo que viene del corazón, porque para aprender uno está más en la cabeza que en el corazón, ¿no? Y haber llegado a los 70, me siento una privilegiada, la verdad sea dicha, porque llegar a los 78 y poder contarte que me siento feliz bailando, es algo que no hubiese soñado en otra época de mi vida, era muy tímida. Dijiste, así hiciste justo. Es el tema más importante. Lo que pasa es que es una cosa tan delicada que no se puede, es difícil hablarle incluso. El miedo, los miedos son paralizantes. Poder superarlos a través del arte, a la actividad artística es todo un desafío, porque incluso conociendo uno una técnica, o dos o tres técnicas, lo que sea, uno cree que detrás de la técnica se resguarda, pero si uno quiere hablar desde el corazón,
las técnicas las tiene que olvidar de alguna manera. Es un tema, a veces dan ganas de volver, no sé si de volver a Tucumán, pero de preguntarme por qué estoy todavía acá en Buenos Aires y bueno, y todavía a esta altura del partido me lo estoy preguntando, ¿sabes? Todavía. Básicamente porque, como te digo, vivo en esa casa grande en la zona sur de Buenos Aires, en donde me armé el estudio, pero está bastante alejado del movimiento, el estudio, del movimiento de la ciudad. Sí. En cambio, sí estoy cerca de un grupo humano, porque mi casa es la casa más grande de un edificio que tiene una entrada estilo italiano, con puertas a los costados y una para el fondo, y la puerta para el fondo es un pasillo, es un grande, como un gran patio, grande, por lo menos de 20 metros por 3, es decir, con muchos departamentos, así que hay un grupo humano en mi edificio de gente que le gusta el arte, ¿sabes? Pero que vive en la zona sur, imagínate. El poder económico es más bajo y ahora estoy metida ahí. Y yo digo, ¿qué estoy haciendo acá? Y en algún momento me digo, siento como que la presencia mía ahí no está, no es casual. Creo que por algo debe ser que estoy ahí en ese momento. Y algunas veces tengo una fantasía de trabajar con la gente, incluso en las reuniones de consorcio charlamos un poco y les pregunto, pero son gente joven y cuando uno es joven es un poco más así cuidadosa, así que me cuesta mucho realmente, no me resulta fácil hacerme amiga de ellos. Sin embargo, los siento profundamente porteños, Antonella, ¿entendés? Es como que siento, ay, yo caí en este lugar, bueno, vamos a ver qué hacemos aquí, Claro. ya que tengo un espacio, porque no me quiero morir a pesar de mis 78 años todavía. Creo que tengo que armar algún futuro, aunque sea en mi cabeza. Una necesidad, construir las relaciones básicamente por una necesidad de, claro, de estar comunicado con el otro, Sí. sobre todo es algo que lo siento muy fuerte en esta época de mi vida. Claro. Por eso cuando Matilde me dijo, Antonella, tengo y dale rápido, voy a verla. Que se anime a venir, simplemente, ese es el único consejo, que se anime a venir y vivir. Es la única, creo, no tengo otro, no se me ocurre otra cosa. Y sobre todo si es joven realmente, es la posibilidad de un cambio y siempre los cambios nos abren la cabeza en alguna parte, ¿no? Depende del trayecto que tenga que hacer cada cual. Yo estoy una convencida de que cada uno de nosotros tenemos una especie de camino previo antes en el que tiene que terminar recorriendo y es absolutamente único para cada cual.